Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Adalberto Carvajal. Bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política. Hoy tenemos para compartir este espacio a Luis Armando Fuentes, Luis Armando Valencia Fuentes. Muchas gracias. Siempre te estoy invirtiendo los Sí, apellidos, Fuentes muy Valencia. comaltecos los dos. Sí, Fuentes Valencia. Valencia Fuentes. Fuentes Valencia. ¿Ah, eres Fuentes Valencia? Sí. Ok. Sí, que creo que te tengo en el teléfono registrado al revés. Bueno, pues con Luis Armando vamos a platicar de lo que ha ocurrido en los últimos días, las últimas horas en el panorama político, tanto nacional como local. Hay cosas que seguramente las quienes nos están viendo querrán que te pregunte porque tú has mostrado cierta deferencia al proyecto de López Obrador. Esto de la constitución moral que prometió, este discurso tan poco laico del Partido Encuentro Social al postularlo como su presidente, y por supuesto la lista nacional al Senado que presentó Morena, en donde destaca Napito, Napoleón Gómez Gómez. Urrutia. Él es Urrutia, ¿verdad? Sí, sí. Napoleón Gómez Urrutia, que fue el líder de los mineros y que pues es una figura controversial, por decirlo menos, y que ha causado pues una controversia enorme esta postulación en la lista nacional del Senado, porque se infiere que tendrá paso automático a la Cámara Alta. Vamos empezando por donde quieras, Luis Armando. Bueno, pues por todos lados. Mira, esto de la candidatura de López Obrador por parte del partido Encuentro Social, que pues es un partido con una afiliación muy clara y tal, yo creo que hay cuestiones que no deben debatirse, ¿sí? El Estado debe ser laico, y creo que así lo entiende el propio candidato. Y lo creo dijo, de que, hecho, ahí, ¿no? Bueno, cuando habló de la Constitución sí, moral, sí, dijo sí, sin renunciar al Estado laico o sí, sin atentar contra el Estado sí, laico. sí. Y creo que el propio Partido Encuentro Social también así lo entiende. Quizá no sea lo que desea, pero así lo entiende. Se acabaron, yo creo que estos regímenes, salvo en el mundo islámico, en donde las fronteras entre el Estado y las cuestiones religiosas o confesionales o, en fin, se pierden. El único caso realmente extraño sería el de Líbano, pero por situaciones muy específicas de un país tan extraño desde muchos puntos de vista como puede ser el Líbano, ¿no? Ahí la Constitución marca que el presidente tiene que ser cristiano maronita. Y no me acuerdo, bueno, el primer ministro y el presidente del Congreso tienen que ser musulmanes, uno chiita y otro sunita, no me acuerdo cuál es uno y cuál es otro. No hay lugar para los ortodoxos ahí. No, no. Y se define el Líbano como un estado y un gobierno multirreligioso. Y esas son los tres grupos mayoritarios de Líbano, y bueno, así se integran. El caso de México es diferente, aunque evidentemente diversas ramas cristianas han crecido a costa de los católicos. Bueno, sigue siendo un país en donde pueden convivir todas estas ramas evangélicas, bautistas, etcétera, los católicos, judíos, musulmanes y bueno, todas las creencias. Porque no dejan de ser minoritarios. Yo creo que si hubiera una competencia mayor, habría más tensión entre los grupos religiosos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y claro, estos grupos, como los que apoyan el partido de Encuentro Social, van al alza. Sí. Y los católicos a la baja. ¿Se sabe o está en los estatutos de Encuentro Social que sea un partido evangélico o formado por evangélicos? No conozco los estatutos,
Pero no podría ser de acuerdo a las leyes, no podría manifestar un credo, ser tan explícito, ¿no? Exacto, porque finalmente, bueno, para estos efectos es un partido político, sí. No es una rama política de una iglesia, aunque en realidad lo sea, ¿no? Pero tienen que mostrarse y marcarse ellos mismos de otro modo. Sí. Ahora, obviamente se ha hablado mucho y yo creo que es realmente difícil mantener un equilibrio entre polos aparentemente opuestos, ¿no? O sea, supuestamente Morena, pues, se nos muestra como un partido muy abierto y tal. La mayoría de los analistas, yo siento que no es muy crítico, o son muy críticos hacia donde les dicen que deben ser críticos. Porque yo creo que no deja de ser interesante observar cómo va el propio López Obrador en este caso, equilibrando las fuerzas que lo apoyan. Aun cuando estas fuerzas puedan ser opuestas en algunos puntos de vista. Y es un ejercicio muy interesante y creo que desde ahí debemos verlo, porque cuando un candidato pasa a ser electo y luego va a ser, en este caso, presidente de todos los mexicanos, en ese todos los mexicanos caben los grupos extremistas de izquierda, de derecha, grupos religiosos, grupos sociales, grupos políticos, grupos de todo tipo. Y hablamos no solo en el caso religioso, de algunos grupos que pueden tener una presencia de cierta importancia, sino aún de grupos que por su número no pueden ser comparables, ¿no? Se practica el animismo, por ejemplo, pero ¿cuántas personas lo practican, no? Se practica el budismo, el hinduismo, el quién sabe qué tantas religiones, si se quiere por grupos muy minoritarios y perfectamente ubicables en el espacio, pero bueno, el presidente tiene que ser presidente de todos, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista habría que observar más bien cómo mantiene estos equilibrios y esto servirá de ejemplo de cómo podrá equilibrar las distintas fuerzas, grupos, activismos, etcétera, que son completamente encontrados cuando se ejerce ya el poder. Es por eso que puestos como el del presidente de la República, entre otros muchos, son puestos políticos, porque tiene que hacerse política, y parte de esa política que tiene que hacerse, pues se manifiesta precisamente en eso, en poder y en saber lograr los equilibrios entre todos los grupos, insisto yo, hasta encontrados que pueden existir en el país. Entonces creo que no debemos perdernos mucho en este tipo de discusiones y observar esas propuestas que tienen que ser propuestas que llevan ya el sedazo, vamos a decir, de grupos encontrados o aparentemente encontrados, ¿no? Que en este caso creo que sí son grupos encontrados. Distinto de esta alianza que tanto se ha cacareado entre el PAN y el PRD con Movimiento Ciudadano, en donde el PAN y el PRD se les quiere poner como partidos distintos. Y creo que no lo son. Creo que no lo son porque vemos mucha coincidencia en diversas votaciones en la Cámara de Diputados y hemos observado diferentes alianzas para muchos puestos de elección popular, importantes inclusive, aunque nunca habían llegado a competir juntos para la presidencia de la República. Pero vemos como gente como Mancera, por ejemplo, o bueno, los capitalinos dicen Mancero o Mame simplemente, ¿no? Vemos cómo se acomoda perfectamente con el PAN y con los panistas y tal, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia no existe.
dicen, bueno, En todo caso, no tendrían sentido las críticas que han hecho desde la esfera del PAN-PRD hacia la alianza de Morena con el PES, porque pues ideológicamente, además en estatutos, en documentos básicos, sí, son igual de contradictorios, ¿no? Sí, pero insisto, es que hay que saber encontrar esos equilibrios. Pues sí. Y un político está para eso. Aunque aquí el problema no está en que López Obrador esté ensayando cómo va a ser de presidente, el presidente de todos los mexicanos y que tenga que mantener los equilibrios entre diferentes corrientes de opinión, porque al final de cuentas que un partido lo postule o el que acepte ser postulado por un partido, además de otros, implica también retomar sus banderas políticas, ¿no? Las banderas de este partido, y habría que analizar cuáles son las banderas del PES, qué es lo que están planteando sí, como políticas públicas en temas que preocupan en general con los derechos adquiridos, ¿no? Pensemos que en el mundo hay un proceso de reversión de algunos derechos y que ya se pensaban irrevocables como los matrimonios igualitarios, que nuevos gobiernos que llegan al poder promueven votaciones, ese tipo la otra figura de referéndum es el plebiscito, un plebiscito, y entonces el plebiscito arroja que la gente quiere echar abajo la reforma, y entonces revocan cosas que se creían ya ganadas, ¿no? Digamos, sí, por sectores minoritarios de la sociedad, que no creo que sean tan minoritarios finalmente los grupos de la diversidad sexual, pero así se les considera. Porque ante todo yo pienso que la diversidad sexual entran hasta los heterosexuales, ¿no? Simplemente la diversidad sexual tendría que ser el reconocimiento de que existen muchas formas de sexualidad y no solamente la tradicional heterosexual con un patrón patriarcal, digamos, ¿no? De dominancia del varón sobre la mujer. Pero bueno, volvamos al caso. Si hay una preocupación de que estos avances que se han tenido en algunos derechos particulares, pues sufran una reversión por cuestiones ideológicas o incluso hasta religiosas. Ahí podríamos ubicar al PES. ¿Cuál es la posición del PES en esa situación? Mira, el PES es el partido que más se ha pronunciado teóricamente en contra de, por ejemplo, la diversidad sexual. Ajá. Pero, vamos, no es el único. El PAN no se ha mostrado precisamente avanzado en esos sentidos. Bueno, y aquí hay que recordar que fue un gobierno del PRI, el de Silverio Cavazos, el que declaró el derecho a la vida desde la concepción, que es claro, una definición religiosa, no médica, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también muchas regresiones en ese sentido, en el del feminismo, por ejemplo, Sí. se han tenido con el PRI. ¿Sí? Ahora, está bien que examinemos y que analicemos las diferencias, pero creo que también tenemos que analizar y ver las coincidencias, y que las coincidencias pueden ser muchísimo mayores, porque hay temas que están fuera de discusión. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, desear que haya una disminución, quizá es imposible eliminar completamente, de la inseguridad. Eso está fuera de discusión, ¿no? Y yo creo que eso lo quiere tanto el militante de Morena como del PES o del Partido del Trabajo, pero inclusive hasta del PRD o del PAN o del quién sabe qué otro. Otra cosa es que los gobiernos del PAN y del PRI que ha habido no la combatan. Claro, claro, pero el militante, yo creo que no puede estar en contra de eso. Yo creo que todos también, independientemente de que estemos o no afiliados a algún partido político y este sea de los que apoyan o no la candidatura de López Obrador o la de MEADE o la de Anaya, queremos que el país crezca, por ejemplo. Queremos que la distribución del ingreso sea más justa. Queremos tener policías y tal que funcionen, un sistema de salud que funcione, un sistema educativo que funcione y además para el cual se haga una reforma educativa, no una reforma laboral, ¿no? Que sea revolucionaria como esta de la ley de instrucción pública de Juárez, ¿no?
y que haya un eje perfectamente definido, como en aquel entonces, en 1867, fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria con Gavino Barreda y bueno, toda esta corriente de positivismo y tal que finalmente transformó la educación, ¿no? Vamos, si observamos ahí, creo que son temas además demasiado fuertes, demasiado importantes, en donde la coincidencia se da. Entonces, ¿por qué no trabajar por estos temas importantes, coincidentes, aunque eventualmente haya algunas diferencias en otros? Yo creo que, y bueno, no con esto quiero decir que no tenga importancia los asuntos relacionados con la igualdad de géneros o con la diversidad sexual o con tantas otras cosas, pero creo que son temas en los que tiene que avanzarse paralelamente a todos los otros grandes temas, en los cuales creo que la coincidencia es mucha. Insisto, aún cuando los partidarios, simpatizantes, lo que sea, de todos los partidos lo desean, y los gobiernos que han derivado de algunos de esos partidos no combatan, no hagan, etcétera, lo que supuestamente debe hacerse. La seguridad o la inseguridad nos afecta a todos, y lo vemos ahora que tenemos este Colima tan inseguro. La inseguridad social nos afecta a todos, sí. La falta de una medicina, de un sistema de salud universal, con cobertura universal, sí, también nos afecta a todos. Sí. Yo creo que en ese sentido, en cuanto a los posicionamientos ideológicos de algunos partidos muy marcados como el PES, o como fue en su momento el Partido del Gallito, que ahora es una vertiente del PAN y que ahí está muy presente, y de la cual el Yunque, y algunos expanistas que pertenecen a esas corrientes más conservadoras que ahora están en la órbita de López Obrador, curiosamente. Yo creo que con lo que nos podemos vacunar contra esta injerencia de valores ideológicos es defendiendo el Estado laico y postulando la existencia de un Estado de Derecho basado en una filosofía del derecho, no en una doctrina religiosa, y ahí nos quitamos de problemas, ¿no? O sea, lo que sea buscar la igualdad de derechos y garantizar los derechos humanos y valores que sean reconocidos universalmente, es lo que nos puede salvar de caer en esta contaminación de cuánto está aportando un partido conservador o ultraconservador a determinada posición política, porque además, antes de irnos al corte, yo quisiera observar una cosa. Creo que se está sobredimensionando la presencia de encuentro social que representa la dirigencia y los estados donde el encuentro social originalmente era muy fuerte, pero otros estados donde se ha extendido encuentro social lo ha hecho, me parece que mediante la figura de franquicias, sí, que es el caso de Colima, y que aquí en Colima, pues si revisamos... No hables de Mario Anguiano. Aquí hay varios ex colaboradores de Mario Anguiano que están en la dirigencia de encuentro social, y bueno, lo que yo recuerdo del régimen de Mario Anguiano es que era ultracatólico, ¿no? Entonces, sí, no podríamos hablar de ahí de una influencia evangélica. No, y se ha hablado de la influencia en ese partido de Osorio Chong. Sí. Que también, bueno. No me lo imagino yendo de rodillas a la Basílica de Guadalupe a Osorio Chong. No, pero tampoco me lo imagino de rodillas en una iglesia de otro tipo, ¿no? Budista. Sí. Como sus ancestros. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Luis Armando Fuentes. Regresamos a En Concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras.
chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Luis Armando Fuentes Valencia. Esta semana, o al inicio de semana, López Obrador habló de una constitución, de una nueva constitución, convocar a un Congreso Constituyente. No entendí bien si designar a los constituyentes o de alguna manera promover, alentar, simplemente por sugerencia del Ejecutivo o por que alguien vaya voluntariamente y se inscriba y quiera ser constituyente, pero hablaba de convocar a políticos, filósofos, líderes religiosos, académicos de las diferentes disciplinas, en general, la gente pensante, la intelectualidad mexicana, supongo que muchos politólogos, abogados o juristas renombrados que quieran hacer aportaciones para redactar una nueva constitución ante la evidencia de que la que tenemos está ya bastante parchada, muy manipulada, completamente distorsionada de los propósitos originales que tuvo, nunca depurada en el sentido de poder resolver las tensiones que quedaron ahí plasmadas entre los radicales que buscaban un modelo agrarista a ultranza y los que defendían la pequeña propiedad, los que pugnaban por una educación casi socialista y los que querían pues un modelo un poco más liberal, más de dejar que en cada comunidad, o religioso, por no hablar de religiosos, ¿no? Bueno, siempre hay muchas contenciones que quedaron ahí como resueltas con simples ambigüedades en la letra constitucional, que a la hora de plasmarlas en las leyes secundarias, pues posibilitan leyes que pueden ser completamente contradictorias una de la siguiente reformada, ¿no? Y todo dentro del marco constitucional, y cuando no da para tanto la flexibilidad de la Carta Magna, pues la reforman, le hacen añadidos, le hacen parches, y ahí hemos ido adecuando la Constitución, que eso pues ya no es una Constitución, debe tener, entiendo, cierta inalterabilidad, cierto carácter definitivo, de tal forma que cuando ya no sea la Constitución, pues haya que redactar una nueva Constitución y refundar el Estado, ¿no? Como han hecho en Francia, que de pronto pues vuelven a fundar la República porque ya la que quieren establecer no tiene nada que ver con el modelo político y social que habían venido o que tuvieron que tumbar por alguna razón, la última porque los invadieron los nazis, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta audaz, interesante, plasmar el cambio que está proponiendo como oferta de gobierno en una nueva Constitución. Pero esto asusta a mucha gente porque dice, pues va a venir a darle un vuelco y ahora sí va a querer hacer una Constitución bolivariana en México. ¿Cómo ves tú esta propuesta? Bueno, mira, creo que hay que ver varias partes, ¿no? Yo no entiendo muy bien qué quiere decir con esta Constitución moral. Además el uso del término moral, que creo que no sería muy pertinente. Sí, pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay muchos valores morales perdidos que habría que recuperar. Y estamos de acuerdo en que esto incide, para hablar con estas palabras que no dicen nada, pero que están en boga de algún modo, tiene que ver con la descomposición del tejido social. ¿Sí? Y creo que todos estamos de acuerdo en que, bueno, los valores estos que hemos puesto tanto en duda, bueno, debemos retomar la buena moral, vamos a decir, las buenas costumbres, que son
de convivencia, que son de solidaridad, que son etcétera, etcétera. Y bueno, tratar de reconducir el país por una vía diferente. Una constitución en México o en cualquier otro país es el reflejo de los equilibrios políticos en el momento en que la constitución se redacta. No puede ser de otro modo, ¿no? Cuando se aprobó, por ejemplo, y creo que es un ejemplo muy sencillo de ilustrar, la Constitución de 1857, el constituyente, que se reunió desde 1856, no pudo incluir, porque no tuvieron la suficiente mayoría los liberales, todo aquello que después recogieron las leyes de reforma. ¿Sí? Pero eso sí está en la Constitución del 17, ¿no? La Constitución del 17 de pronto se aprueba tal y recibe reformas de manera escasa y esporádica, hasta que de pronto se aceleran los cambios, y son cientos de cambios en cada sexenio de estos últimos, ¿no? Y de pronto se aprueba tal y luego se le da marcha atrás en la siguiente legislatura o en el siguiente periodo del Ejecutivo, y luego se vuelve a como estaba antes, y luego quién sabe qué, y se ha llegado a contradicciones, y bueno, una constitución, a que tengamos una constitución que es así medio informe, medio informe, que no tiene forma, como que no tiene pies ni cabeza de pronto, y como que bueno, habría que hacer algo para tener una constitución congruente, manejable, y sí, amarrar ciertos candados para que no sea tanto por capricho o por ocurrencia más que de otros del presidente en turno que se hagan modificaciones constitucionales. La Constitución es la ley fundamental y debe tener un cierto carácter de definitividad, vamos a decir, ¿no? Quizá aquí me van a criticar, sobre todo los abogados, por pensar en eso. Toda ley tiene que ser dinámica, porque tiene que ir reflejando la sociedad de su tiempo y tratando de avisorar lo que está por venir. Pero tampoco quiere decir que tienen que cambiar todos los días y que cada trienio tienen que hacerse cientos de modificaciones, y que los congresos o los presidentes o quien sea se sientan campeones porque hicieron más reformas que sus antecesores, ¿no? Eso no se vale. Todos estamos obligados a cumplir la ley, aunque no la conozcamos, pero si nos hacen cambios todos los días, pues es más difícil que la conozcamos y es más difícil que la cumplamos, ¿no? En casa yo recuerdo que había una constitución del 73, debe haber sido aquella que tenía un fragmento del cuadro, creo que es de González Camarena, que está en el castillo de Chapultepec, que se ve un caballero águila, una edición así cortita, y creo que la editaron en el gobierno de Echeverría, no sé si a mediados del gobierno o en su primera legislatura, en la segunda legislatura. Evidentemente, cuando el gobierno de López Portillo esa constitución no servía. Yo recuerdo que tenía que hacer un trabajo en la secundaria, no había internet en ese entonces, y lo hice desconfiando de que lo que estuviera copiando textualmente fuera, que el artículo tercero, los que te dejaban de tarea, estuvieran todavía fueran vigentes, o sea, como venía impreso en esa edición. Y lo que más me sorprende es que al final, cuando te ponen ahí en el colofón libro se imprimió en los talleres gráficos de la Nación, se tiraron, hablaba de 10 millones de ejemplares, una cantidad bárbara de libritos con la Constitución, el texto completo de la Constitución, que 3 años después ya no servían porque el siguiente presidente hizo reformas a la Constitución y dejaba obsoleta ese documento. Sí, mira, yo creo que no sé si sea necesaria una nueva Constitución o no. Ajá. Pero al menos a la Constitución que actualmente tenemos, creo que sí se le tiene que
dar una buena pasada por el sedazo, eliminar mucha basura, reordenar, un poco como intentaron hacer nuestros diputados con la Constitución del Estado, ¿no? Pero por lo menos que ya no había tantos corchetas ahí, derogado. sí, sí. Sí, que de pronto de un artículo surgen los bices, los trices, y ahí se van. Y luego algunos artículos de 39 páginas con 15 cuantas fracciones, sí, incisos, subincisos y tal. O sea, tiene que haber hasta cuestiones formales, ¿no?, que pueden permitir entender o más o menos o no entender ciertos preceptos. Pero además tienen que ser muy claros, ¿no? Y yo creo que periódicamente debiera revisarse las constituciones y las leyes en general, reglamentos y tal, porque tienen que estar escritos con un lenguaje y usando un vocabulario que el común de los mortales puede entender. Estos giros ahí que se usaban hace, ni siquiera quiero decir que 101 años que se promulgó la Constitución, sino que a veces recogieron y transcribieron de la Constitución del 57 y a lo mejor alguno desde la del 24. Y algo que parece, hay que cambiarlos. Sí, algo que parece que no viene al caso, pero a mí, como gente que usa el lenguaje, me preocupa. Siempre que, y supongo que a los abogados les debe interesar mucho más esto, cuando dices, ¿qué se entiende por moral? Por ejemplo, ahora en este debate que provocó el propio López Obrador al hablar del término de una constitución moral, en alguna parte tiene que decir qué vamos a entender en México en el contexto de esta constitución por moral pública o lo que sea. Y ese tipo de términos y de conceptos, de definiciones, de ideas muy claras, deben estar plasmadas en la Constitución. Porque Sí, si no, cada quien las interpreta como quiere y se es que mira, yo no soy especialista en estas cuestiones, pero es evidente que una palabra no significa lo mismo ahora de lo que significaba hace 20 años, no digamos 100. No digamos 100. Y de pronto que no ya nos se damos cumplen 100 cuenta, años de la Constitución. Claro, 101, ¿no? 101. Y de pronto no se da uno cuenta que usa un término no con la acepción de hace 100 años, sino con la acepción actual. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, y yo no sé si moral sea una buena palabra para que hubiera usado López Obrador, o el concepto que él tenga, que yo no acabo de tenerlo claro, acomode con lo moral o acomode con otra palabra. Pero creo que a final de cuentas esto no son, digamos, que el tema central, ¿no? Ajá. El tema central creo que sí es que tenemos que recuperar un conjunto de valores que están perdidos o casi perdidos, y que tenemos podríamos hablar de ética para no pelearnos ahora con los lectores sí. de ¿cómo se llama este filósofo español? Sabater, ¿no? Sí. Fernando Sabater. Sí, yo creo que eventualmente pudiera ser un mejor término, ¿no? Sí. Pero esencialmente, bueno, aquí lo que sería importante es que no a ti o a mí, sino a todos los mexicanos, pudiera quedarnos más claro o suficientemente claro cuál es la pretensión de López Obrador, en qué sentido iría seguramente alguna iniciativa que él o su equipo tendrían que preparar para este constituyente y tal, ¿no? Y bueno, ya discutir esto y discutirlo con toda seriedad en foros amplísimos, muy incluyentes y tal, para tomar el sentir real de una sociedad plural, tan plural como es la nuestra, ¿no? Porque pues tenemos muchas etnias, tenemos, en fin, toda una diversidad que bueno, tiene la Constitución, tiene que estar acorde con esa realidad social, política del México del 2018, del 2019, 20, etcétera, etcétera, según cuando
cuando tuviera que aprobarse, ¿no? Y tratar inclusive pues de adelantarse en la medida de lo posible, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando veíamos la Constitución española del 87, veíamos pues, que era una Constitución avanzada y tal, ¿no? Y cuando la vemos desde el 2018 decimos, bueno, ¿y dónde están esos avances, no? ¿Y qué pasó y tal? Comienzas por preguntarte, bueno, ¿y por qué el rey? Si es una democracia, ¿por qué con rey, no? Sí, sí. Hay cuestiones muy extrañas regresando a México, pero vamos, al gobierno le ha dado pánico reunir al Congreso General. Sí. El Congreso General no se ha reunido nunca, ¿no? ¿Que lo integrarían quiénes? ¿Las dos cámaras del Las Congreso dos de la Unión? cámaras del ¿Más Congreso todas las de la legislaturas estatales? No, nada más. ¿Nada más las dos cámaras? Sí. Ah, ok. O sea, las reúnen cuando va a ser la toma de posesión y tal, pero no para que sesionen, no para que discutan, no para que hagan las veces de un constituyente, Ah, ok, porque da pánico. Y Y hay muchos preceptos, hay muchos preceptos constitucionales que están completamente en el abandono y hasta en la contradicción entre lo que la Constitución dice y la forma como se practica. Y solamente voy a hablar de uno, para que sirva como ejemplo, que es el federalismo. sí. ¿Verdad? Es uno de los pilares, y así lo define la Constitución, ¿no? México es una república democrática, representativa y federal, y de federal no tenemos absolutamente nada, y es un tema que yo en lo personal lo viví junto con un muy buen amigo, Francisco Solórzano, cuando hemos tratado de impulsar el federalismo, que inclusive tenemos una asociación que va en ese sentido, ¿no? Que es la Unión Ciudadana de Estudios sobre el Federalismo, asociación civil, que en alguna ocasión Navarrete, cuando era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, mencionaba eso, ¿no? Que bueno, da muchísimo temor que no se va a reunir nunca el Congreso General por esos temores. Y porque en general el establecimiento, por recuperar ese término, le tiene miedo a las opiniones divergentes. Yo lo que escuché ahora, después de la propuesta de López Obrador, de que propuso la idea, gente que de pronto estaba molesta porque decían, imagínate que cualquier grupo, un filósofo ahí vaya y quiera proponer las cosas como que si nada más valieran las opiniones de las élites que han finalmente conformado el modelo político y económico que tenemos, y les dé miedo abrirse a la discusión, al debate e incorporar otras ideas y a lo mejor poner en la mesa las diferentes cartas que se están jugando en el debate público en México, y comprender que probablemente la opinión que sustenta o el conjunto de ideas que sustentan el modelo político y económico que hemos tenido, pues no lo comparten la mayoría de los mexicanos, que probablemente haya mucha más gente que una idea de cambiar las cosas, ¿no? El estado de las cosas. Bueno, lo que pasa es que evidentemente sí, causa muchísimos temores, ¿no? Las élites, sobre todo, están acostumbradas a imponer, no están acostumbradas a discutir, y tienen algunas ideas que de pronto saben que no las comparten con la mayoría, ¿no? O sea, simplemente esta idea de creerse superiores, de sentir superiores, por supuesto que no la comparten con la mayoría, ¿no? Sí, lo vemos entonces. Se habla que en algunos de estos festejos de carnaval y tal, aquí en México, en donde se usan máscaras, sí. La importancia es que como los mexicanos fueran indios o fueran mestizos o lo que fuera, se ponían esa máscara y se encontraban con sus amos, pues podían decirles lo que sentían, ¿no? Y que entonces se fomentaban inclusive estos festejos por esa razón. Era un termómetro, era una manera de ver cómo iban evolucionando las ideas del pueblo, claro, para reprimirlas y para tal, pero también funcionaba como válvula de escape, ¿no?
allá le dije a mi patrón quién sabe qué, que le quería decir, y no me atrevo a decírselo así porque me castigan. A falta de máscaras, pues la botella Pero de ese mezcal. día, claro, con la máscara y el mezcal mismo, ¿no? Como excusa, ¿no? Para poder hablar. O lo que fuera, sí. Se atrevían a decirlo y, bueno, desfogaban. Entonces, bueno, creo que tenemos que discutir muchas cosas y tenemos que discutirlas entre todos los mexicanos. No es que tú y yo nos pongamos de acuerdo, que creo que sería demasiado fácil, sino que estos grupos precisamente con posiciones bastante encontradas discutan tal y lleguen a un equilibrio. Esa es la función política, es lo que debe hacer un político y es a lo que no debe temerle un político. Que haya divergencia de muchísimos grupos de todo tipo con la forma de pensar del presidente de la República, o del presidente del Senado, o de la Cámara de Diputados, o el presidente de la Corte, o lo que sea de la y que se llegue a acuerdos, a puntos intermedios. Existe, pero hay que llegar no concertaciones como las del Pacto por México, en donde todas las fuerzas políticas pactaron, pero para cumplir la voluntad y el proyecto del presidente. Y sin que se nos olvide otra cuestión que es muy importante, ¿no? Hablamos de partidos políticos, no hay ningún entero político. Todos son partidos. Con esa idea nos vamos a la pausa. Luis Armando Fuentes, regresamos en concreto. Soy Adalberto Carvajal. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Luis Armando Fuentes Valencia. Nos fuimos a la pausa hablando de estas propuestas que hizo López Obrador en la semana y que causaron mucha polémica, solo para cerrar el tema, porque habría que hablar de otros proyectos políticos, pero Napito está pendiente, pero dejamos pendiente lo de Napito y ¿quién más fue el que causó controversia? Y Monreal, ¿no? Probablemente Monreal o Germán Martínez, que viene del PAN y que ahora ya sus ex compañeros del PAN le están encontrando todos los defectos que nunca le vieron como presidente nacional del PAN, pero el caso de Napoleón Gómez Urrutia creo que es el más sonado. Mucha gente tenía incluso la impresión de que estaba fugado del país, o sea, no solamente vivía en una especie de exilio político o un autoexilio, sino, o como dicen los clásicos, un exilio autoimpuesto, sino que estaba prófugo de la ley y alguna gente me había preguntado, bueno, ¿cómo le va a hacer para venir a tomar posesión? Y esto les permite incluso asegurar que lo único que buscan es darle el fuero para proteger a Napoleón Gómez Urrutia. Sí desconcierta mucho esta designación, hay gente que incluso me ha dicho,
pues yo creo que ese es uno de los que le aportaban a la campaña permanente de López Obrador y por eso ahora le está pagando las facturas. ¿A qué crees que obedezca esta decisión de invitar a la bancada de Morena, a la futura bancada de Morena, a un personaje como Napoleón Gómez Urrutia? Mira, ¿Y quién sería él en todo caso? Creo que hay que poner varias cosas en claro, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia no es el clásico líder sindical. Gente que a veces estudió hasta el primer año de kinder y no supo leer y escribir y tal. Napoleón Gómez Urrutia es un tipo preparado, es economista, tiene, creo que inclusive algún posgrado, no estoy seguro. Trabajó para la Secretaría de Programación y Presupuesto, fue director de la Casa de Moneda. Que decíamos hacer un poco de broma que el ser director de la Casa Moneda en el gremio de los economistas es como ser director de la Academia de la Lengua, ¿no? O sea, es un cargo así, ¿no?, como de mucho lustre, ¿no? Sí, bueno, no tanto como ser gobernador del Banco claro. de México, secretario de Hacienda, ajá, pero sí, es una posición que da lustre, además es un nombre muy bonito, ¿no? La Casa de Moneda. Sí. Bueno, entonces no es un tipo improvisado, ni es un tipo tonto y tendría mucho más de alguna aportación que hacer en cualquiera de las cámaras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, un líder sindical es un líder muy incómodo si no se pliega a los deseos del gobierno en turno. Sí. ¿Cuándo surge el pleito de Napoleón Gómez Urrutia? Con los gobiernos panistas, donde uno de los favoritos a proteger era Germán Larrea, y se opone a lo que quiere Germán Larrea. Que ahí sí fue uno de los aportantes a la campaña de Vicente Fox, el Larrea, así, ¿no? Es, de los más y a quien había que pagarle, por otro lado. Y le pagaron bastante bien. Además fue una industria, por decir poco, voraz, criminal, en algunos sentidos. Vas a recordar la insensibilidad con la que se propició y luego se atendió la crisis de pasta de conchos, sí, ¿no? Que fue resultado de la irresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas de seguridad, y luego pues hay que queden, ¿no? Ya se murieron, hay que queden enterrados, sí, y si acaso los querían sacar era para abrir el pozo, no por otra cosa, ¿no? Para volverlo productivo otra vez. Una industria verdaderamente, y por más que los socios sean canadienses que se precian de ser empresarios socialmente responsables, en este caso, en ese sector minero, pues se han comportado de una manera vil. Entonces también habría que ponderar. Sí, es una industria de rapiña, pues, sí, o que funciona con rapiña, ¿no? Pero bueno, regresando a esto. Napoleón entonces se enfrenta con el poderosísimo, bocón, grosero, etcétera, secretario del Trabajo de aquellos tiempos, que era Javier Lozano. Hoy vocero de la campaña de... Hoy vocero de la campaña de MEADE. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, obviamente que el poder lo tenía Lozano, y que Napito era el líder incómodo. Tan incómodo que, bueno, tuvo que salir huyendo del país, porque de otra manera pues era presa fácil de un tipo todopoderoso, o que al menos se siente todopoderoso, ¿no? Y que a lo mejor mucha gente no quiere discutir con él, inclusive porque es un tipo grosero, vulgar, corriente en sus pleitos, ¿no? Es un tipo que actúa como perro de casa, ¿no? Pero bueno, entonces todo el conflicto, si nos acordamos, se origina cuando la Secretaría del Trabajo se niega a la toma de nota del Comité Nacional, Central, o quién sé cómo se llama, del sindicato minero, que acababan de reelegir a Napoleón como su líder sindical. Y entonces por ahí propician que haya otra elección y que sea otro el líder,
para que fuera alguien acorde con los intereses del gobierno en turno y que no fuera en contra de los intereses de aquellos que el gobierno en turno quería proteger porque estaba en deuda con ellos. Hay un gobierno panista actuando con el mismo espíritu corporativista del viejo PRI. Así es, así es. Entonces, bueno, al tener ese gobierno panista y el bocón de Lozano, los medios de comunicación a su alcance y todavía con el poder que entonces tenían, que no se parece al poder que ahora tienen, pues se hace un linchamiento público y tal de Napoleón. Bueno, ¿es eso válido? ¿Sigue siendo válido en el 2018? Yo creo que tendríamos que empezar por recordar muchas de estas cosas, por reconstruir estos casos y ver hasta dónde es un tipo despreciable y que estorba al país como tratan de hacerlo ver los grandes comunicadores, los medios nacionales, ¿no? Como si los otros fueran extranjeros, y que son los que influyen y tal, que ni es cierto que influyan tanto ya. Pero sí queda en la conciencia del pueblo estas ideas que le han estado metiendo y repitiendo desde hace muchos años. ¿Cuántos de los posibles votantes ni sabían que existía Napoleón Gómez Urrutia y ahora le recuerdan todo esto que pasó hace años con no sé qué cantidad de formaciones? Porque hay todavía sectores importantes del sindicato minero que a estas alturas siguen considerando que su líder es Napoleón Gómez Urrutia. Te iba a comentar, ¿no? O sea que finalmente en esta ecuación, incluso en la que había que meter también en una similar a Elbester Gordillo por el hecho de que su nieto está metido en la campaña de López Obrador, habría que preguntarles a los maestros cuántos miran a Elbester Gordillo como con la nostalgia de una lideresa que los defendía y cuántos mineros y trabajadores metalúrgicos miran a Napito con la lealtad o con la autoridad moral de un líder que los defendió. O sea, finalmente a lo mejor la ecuación no es tan como la quieren presentar, de que está apostando en falso a López Obrador. Sí, sí, por otro lado también hay que ver aquí cómo el PRI abandonó a muchos de sus aliados tradicionales, como el sindicato de profes y como el sindicato de mineros, ¿no? Sí. Y cómo, bueno, conservó, yo no sé si porque hubo un trato o por tantas cosas extrañas, antipolíticas y que se negocian a espaldas del pueblo, defender estos productos del coraje panista o lo que sea, como el caso de Napoleón, o en esta asociación rara con el Baester, que había sido priista y priista ultranza, y que luego hubo diferencias con el PRI a raíz de otro dictador autoritario, etcétera, que fue Roberto Madrazo, que en su momento secuestró el partido y se autoproclamó candidato a la presidencia de la República. No me estoy refiriendo a Anaya, sino a algo que pasó antes, pues, y en otro partido. Entonces, hay muchas cuestiones ahí raras, equilibrios que se rompen, pero equilibrios que se recomponen en otro lado, ¿no? ¿Dónde hay otra población sindical, otro sindicato, otra comunidad sindical dolida, que no le hemos... de electricistas. Bueno, aparte de los del ESME, ¿no? Que siguen y que siempre han sido un baluarte del movimiento de regeneración nacional. Los petroleros, que probablemente no tengan una cabeza visible, no haya una disidencia clara en el sector petrolero, pero se sienten verdaderamente vapuleados por esta reforma energética que está privatizando grandes sectores de la industria y con la repercusión o con la consecuencia de que pierden su plaza, pierden sus condiciones de trabajo, quedan expuestos a despidos y deben estar bastante dolidos los trabajadores de la industria de lo que fue Pemex y que se ha ido privatizando parcialmente. Bueno, sí, y es un caso interesante el sindicato de trabajadores petroleros, o quién sé cómo se llama, de la República Mexicana, porque en el momento de la nacionalización, bueno, jugó un papel fundamental y
para el desarrollo de Pemex fue fundamental, y un sindicato con mucho nacionalismo, sentido de responsabilidad, etcétera, etcétera. Después se pervirtieron. Creo que no tanto los sindicalistas o los trabajadores sindicalizados como sí sus líderes, Ajá. que encontraron formas fáciles de permear a capas superiores de la población y bueno, pues obviamente, bueno, los trabajadores petroleros recibían y tal, y se dio la complicidad de más de uno. Y de ahí surge también la idea en este país de que son tantos y tantos y tantos los ingresos de los petroleros y sus sueldos y sus prestaciones. Quizá no son tantos, quizá eso es lo que deberíamos ganar todos. Sí. Lo que pasa es que como tienen reprimidos los salarios y las prestaciones para todo el mundo, se ven ellos de cualquier forma desproporcionados. van avanzando, pues se sienten desproporcionados. Pero si sacamos cuentas y vemos costos y tal, lo que pasa es que quizá ellos no han perdido poder adquisitivo en los últimos 30 años o lo que sea, o más de 30 años, y los demás pues hemos ido quedando ahí en el rezago absoluto, ¿no? Pero son estas cosas que nuestros grandes analistas y prestigiosos analistas muchas veces no ven porque no quieren ver. O a lo mejor, bueno, pues lo que pasa es que tampoco tienen tanta capacidad de análisis y no la sacan para clarificarnos un poco las cosas y para contextualizar correctamente nombres, acontecimientos, decisiones, en fin. Por otro lado, yo quisiera concluir este bloque con una cuestión. López Obrador no es ningún tonto, no es ningún improvisado y no es ningún impolítico. Si piensa en una figura como la de Napoleón Gómez Urrutia, por algo la piensa. Si hay muchas cosas que la publicidad oficial nos ha dicho, bueno, habría que relativizarlas. Y ya veíamos simplemente esto de que un grupo importante de trabajadores sindicalizados de este sindicato que de él, todavía piensan en él, todavía lo respetan, todavía lo siguen y todavía lo consideran su líder. Pues, por algo suceden esas cosas. Y el juicio fácil de Televisa y de Milenio y de 15 quién, bueno, cuyas afinidades son bastante claras. El Consejo de Coordinación Empresarial, ¿no? Con clara dedicatoria, evidentemente, esa designación de Napito en la lista nacional de senadores de Morena, decir que no inviten a delincuentes a... Sí, pero habría que ver quién es ese Consejo Coordinador Empresarial. Otra bola de delincuentes. Y quiénes están allá atrás, ¿no? En el mejor de los casos. Y bueno, cuál es su postura. O sea, estos líderes así, medio independientes y que realmente defienden a sus trabajadores y tal, como creo que puede ser el caso de Napoleón, pues evidentemente resultan muy molestos para los empresarios, ¿no? Y por ejemplo ahora que hay tantos rezagos en sueldos, en prestaciones para los trabajadores, bueno, pues más importante resulta esa inquietud. ¿Cómo va a haber un líder así? Pues de pronto van a querer ganar 80 veces lo que ganan para salir de la pobreza, ¿no? Y como además las propias reformas a la Ley Federal del Trabajo y reformas constitucionales, que son una franca regresión en derechos ganados por los trabajadores y tal, bueno, habría que examinarlo. Ya sé que aquí más de alguno dirá, es que los trabajadores son tal y cual, hay derechos y obligaciones, ¿no? Y si tiene que reencontrarse un equilibrio, bueno, tiene que reencontrarse, pero no hay que ensañarse contra los trabajadores sindicalizados, ¿no? Sí es cierto que los sindicatos se han pervertido, eso no lo duda nadie, pero ¿quién los ha pervertido también? ¿Y por qué los ha pervertido? Eso forma parte del juego. ¿Que hay que encontrar un nuevo equilibrio? Claro que hay que encontrarlo, pero no todo tiene que ser en contra de los trabajadores y sus derechos, ¿no? Porque además, si vemos cómo está la distribución del ingreso, entendemos que no es por ahí el asunto.
que los trabajadores sindicalizados deben dejar de sentir esos sindicatos intocables y dejar de sentirse ellos muchas veces intocables y ser hasta insolentes en no hacer, no trabajar, no tal. Esa es otra cosa y tendrá que discutirse en su momento en el foro adecuado. Pero bueno, no podemos ser absolutamente de un lado o del otro, y sobre todo no debemos hacerlo sin el conocimiento real del porqué de las cosas, ¿no? Una figura como Napoleón va a ser controvertida siempre, pero un proyecto como el de López Obrador, con este deseo inmenso que ha mostrado por alcanzar la presidencia de la República, y siendo un tipo hábil políticamente, con mucha experiencia, tan acostumbrado a recibir golpes, no se va a poner en riesgo por proponer como candidato en la lista nacional al Senado a Napoleón Gómez Urrutia, o con una alianza con el Partido Social para que apoye su candidatura, ¿no? Y vamos a ver si realmente estas decisiones que han sido tan criticadas desde el PRI y hasta algunos sectores del PAN, pues realmente tienen costos políticos. Vamos a ver si afectan el posicionamiento en la tendencia, en la cuestión de la intención del voto y todas estas cuestiones, que finalmente otras polémicas tan acaloradas como estas durante la precampaña, pues se vio que no influyeron significativamente en esa intención del voto. Entonces veremos si realmente eso tiene costos políticos o es una anécdota más de una campaña accidentada. Mucho tiene de guerra sucia, ¿no? Sí. Por supuesto. Tendremos que esperar a ver cuáles son las verdaderas consecuencias de esas decisiones que tomó López Obrador y de estas formulaciones que ha hecho en discursos de campaña o de intercampañas, como esta etapa que estamos viviendo ahora. Luis Armando Fuentes Valencia, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí el próximo martes en Concreto, nuestra revista social y política. Pues